Buenos días, mi nombre es Mario Mendoza Leal, actualmente curso cuarto semestre en la licenciatura de Filosofía. Me encuentro en estos momentos en la institución educativa integrada Comuneros. Tengo a mi lado al docente encargado por la institución. Eh, Bueno, mi nombre es Eduardo Villamizar Rivero, soy el docente titular del área de filosofía del colegio y llevo algunos años trabajando en la institución. Mi profesión soy historiador y soy antropólogo y mi intención es colaborar con el joven Mario en su proceso de aprendizaje en la universidad. Gracias, profe, por su presentación. Profe, en la entrevista hay varios temas y varias preguntas que hacer. Una de estas sería, ¿cuál es su nivel académico? Bueno, mi nivel académico es superior. Yo estudié entre 1978 y 1981 antropología en la Universidad Nacional de Colombia y estudié entre 1985 y 1991 historia en la Universidad Industrial de Santander y hice una especialización en desarrollo social. Bien. Para usted como docente, ¿cuál es la finalidad de la educación? A ver, para mí la educación no es otra cosa que una oportunidad que tienen los estudiantes o los jóvenes de nuestro país de acceder al conocimiento para cambiar su pensamiento social y poder ser útil a ellos mismos y a su entorno. ¿Qué es la didáctica para un docente? Bueno, en cuanto al término didáctica, me quiero apartar un poquito de esa definición literal que se da, porque para mí la didáctica no es otra cosa que las estrategias o habilidades que posee el docente para poder interactuar con el estudiante y hacer fluir un conocimiento crítico y objetivo. Esto quiere decir que son aquellas, por llamarlo de alguna manera, aquellos dones que posee el profesor para poder interactuar con los jóvenes. Ok, profe. ¿Conoce usted las características que debe tener el especialista que educa? Bueno, mire, aquí me tocaría recalcar lo siguiente. No tengo formación en pedagogía, ¿no? Eso quede bien claro. Para mí las características que debe tener una persona que educa, un profesor, es básicamente conocer el entorno de los estudiantes, conocer al estudiante en su idiosincrasia para poder entenderlo y llegarle de manera clara, sobre todo con cosas que él necesita. O sea, es llegar de una manera acertada al estudiante. Sí, llegar de una manera acertada, es decir, conocer no solamente al estudiante, sino al ser humano, para poder entenderlo en todas sus dimensiones. El ser humano que está detrás de ese Está estudiante. detrás del estudiante. Para usted, ¿qué es un plan de estudio? Pues un plan de estudios para mí es un mecanismo de control, digo yo control, porque no es otra cosa, para mí, no me está preguntando, para mí no es otra cosa que un mecanismo de control, para medir si el profesor alcanza o no sus objetivos. ¿Qué es un planeador de clase para usted, profe? Es el instrumento mediante el cual los jefes, entre comillas, tratan de evaluar al docente. Es la forma en que se evalúa al docente. Sí, es donde el docente registra todas sus actividades pedagógicas. ¿Cuáles son los pasos que el docente realiza para planear su clase? Pues mire, para planear la clase yo tengo a bien hacer lo siguiente. Lo primero es entender qué tipo de jóvenes voy a educar, ¿cierto? Entender su contexto y adaptar los temas que el gobierno tiene a bien proponer a sus necesidades.
¿Qué estrategias utiliza usted para planear las clases en su área? Lo que le mencionaba, es decir, no tengo muchas estrategias, simplemente adapto los temas del gobierno a las necesidades del estudiante y, y trato de hacerles llegar el mensaje. Ya, o sea, para entender, usted se adapta al estudiante y hace que el estudiante se adapte. Sobre todo, sí, es muy importante entender eso. Es el profesor el que se adapta al estudiante, no el estudiante al profesor, porque es que existe ahí una pequeña contradicción, ¿sí? A veces creemos que el profesor es el que sabe y que los otros tienen que adaptarse y aceptar todo lo que él dice. No, estamos en una equivocación gigantesca porque somos nosotros los que debemos adaptarnos a ellos. Es el docente que El docente es el que se adapta, no el estudiante. ¿A partir de qué elementos usted como docente diseña su material didáctico y genera la mediación pedagógica? Bueno, mire, en el área de filosofía, que es un área de discusión, eh, opto por encontrar lecturas referentes al tema que voy a tratar y entonces suelo utilizarlas para dárselas con anterioridad al estudiante a fin de que ellos la lean y las pongamos en discusión en la clase. Hacer un debate con usted. Exactamente. Todas las clases apuntan a lo mismo, ¿no? A una discusión. Para usted como docente, ¿qué es innovación? Innovación es creación, innovación es habilidad, innovación es saber o ser capaz de, en la marcha, crear estrategias y crear didácticas para poder llegar al estudiante. Interesante. ¿Qué importancia tiene la didáctica en el proceso de innovación, especialmente para su asignatura? Bueno, mire, y la didáctica en el proceso de innovación, ya lo decía, la innovación es creación y la didáctica es precisamente eso, ¿no? Las estrategias que el docente utiliza para llegar al estudiante y poder hacer que fluya el conocimiento. La pregunta me decía es, ¿qué importancia tiene la didáctica en el proceso ¿qué importancia de tiene la innovación? didáctica? La didáctica es supremamente importante. Mire, yo sigo pensando que la didáctica, entendiéndola como innovación, como creación, como habilidad, es superior a la metodología. Porque cuando nosotros hablamos de metodología, hablamos de un instrumento cerrado que debe aplicarse mediante una serie de pasos, ¿cierto? Que no permiten de pronto salirse de ese esquema. La didáctica y la innovación van de la mano y rompen esos esquemas, ¿cierto? Porque no puede existir una metodología, es decir, desde mi concepto, no se puede tener, creo que no puede haber ningún profesor que pueda sentarse y decir, yo utilizo esta metodología. Al pie de la letra. Al pie de la letra. Yo soy creyente de que el maestro debe ser ecléctico. Okay. ¿Cuál es su metodología y filosofía que emplea en su enseñanza? Tiene que ver con la respuesta anterior. No, nosotros manejamos en nuestro colegio una metodología que se llama dialogal, ¿sí? Que es una metodología que busca romper los esquemas y establecer con el estudiante una relación directa. Me parece que es una metodología que es bastante innovadora. Sin embargo, no nos podemos quedar ahí, porque esa metodología también tiene unos parámetros que cierran un poco la frontera, y entonces es cuando nosotros debemos entender que no existe una metodología de fuerza, sino que el maestro tiene que ser ecléctico, tiene que producir y crear sobre la marcha. Ok, profe. Esta es una pregunta muy importante. ¿Cómo incorpora las TIC en sus clases? Bueno, mire, yo quiero ser claro, hay dos tiempos, antes de la pandemia y después de la pandemia. Nosotros veníamos, y no, cuando digo nosotros, estoy hablando generalizando casi de la mayoría de los docentes. Las TIC no,
son herramientas que son muy, pero muy, muy buenas, son fenomenales, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ellas permiten llegar al conocimiento universal. Pero antes de la pandemia, estas se quedaban prácticamente en todos los colegios solo para el área de informática. Yo personalmente creo que no las utilicé correctamente porque simplemente las utilizaba como referentes para indicarle a los estudiantes temas y lecturas y bibliografías. Pero con el problema de la pandemia, hemos tenido que utilizar las TIC de una manera bastante acelerada y aprender también, ¿no?, a utilizarlas. Hoy, por ejemplo, nos manejamos con mucha facilidad con plataformas, con correos, con páginas institucionales que otrora no lo hacíamos porque considerábamos que no era muy bueno, ¿no? ¿Cómo reacciona frente a los estudiantes con problemas de indisciplina? Bueno, mire, pensar que los estudiantes de hoy no generen problemas de indisciplina es una estupidez. Es una condición de jóvenes los hace generar ese tipo de problemas. Pero los problemas de indisciplina deben controlarse al interior de la clase. Estos problemas se dan por dos razones. Una por falta de control, de dominio, y la otra por descuido. ¿Qué es lo que debemos hacer? O yo personalmente, cuando tengo problemas de disciplina, trato de corregirlos inmediatamente utilizando los temas que estoy trabajando, ¿sí?, llevando al alumno a ser protagonista de esos temas y tratando de encauzarlo nuevamente en la cuenta. Termino la entrevista con la siguiente pregunta, profesor Eduardo. ¿Cómo es el entorno social de la institución educativa? Bueno, nosotros somos una institución educativa de nivel, yo diría, medio-bajo. Tenemos estudiantes, en su gran mayoría, de la zona norte de Bucaramanga, de estratos 0, 1 y 2, salvo algunas excepciones que vienen al colegio porque les encanta el colegio. Pero en su gran mayoría, vuelvo y repito, el 90% son estudiantes de estratos 0, 1 y 2, que tienen problemas disfuncionales, que tienen problemas sociales bastante arraigados de sus familiares. Es decir, es un contexto bastante complicado, ¿no? Gracias por su ayuda, por su aporte, profesor Eduardo. Bueno, fue un placer haberlo colaborado. Gracias. Buenas tardes.